o si no puede ser considerada representativa. Y aquí nos establece esto, calcular el error fundamental, que vendría siendo 1 sobre la masa de la muestra, menos 1 sobre la masa del lote, todo esto multiplicado por ciertos factores en los cuales vamos a ir trabajando y calculando. Uno de ellos es el factor F, que habla sobre el factor de la forma de los fragmentos, la cual no tiene dimensión. Ojo, importante, la masa de la muestra y la masa del lote tienen que estar en gramos. La fórmula está generada, está realizada para que esto sea de esta manera, que trabaje en gramos. El factor de forma de los fragmentos es un valor sin dimensión, el cual según la forma de la cubicación cristalina o de la forma cristalina de cada una de las rocas, viene ya con un valor predeterminado en función de esta formación cúbica que había mencionado. Factor de distribución de tamaño también en función del tamaño de la partícula que va a quedar, en la cual va pasando por tipos X de mallas a trabajar, también va sin dimensión. Factor de composición mineralógica, C, el cual está en gramos centímetro cúbico. Acá debiésemos calcular cómo está compuesto el valor mineralógico de la roca a trabajar. Por ejemplo, si es una calcopirita, hay que calcular según el peso molecular, ¿cierto?, que va a tener cada uno de ellos, calcularlo y en función de eso poder ver este factor C. L va a ser el factor de liberación, es decir, el cual generalmente por teoría, cuál debiese ser el tamaño en el cual va a quedar post corte, post reducción de tamaño. Y para finalizar con la letra D al cubo, que es el tamaño de la partícula más grande en la malla la D95, o como se refiere, que es lo mismo, cuánto retiene el 5% de la masa, y esto tiene que estar en centímetros. Sencillo, ¿cierto? Se ve sencillo. F, como ya hemos dicho, que es el factor de la forma, es en función de cómo va a estar determinado la composición química, si es cúbico, esférico, etcétera. Si es que tengo yacimientos comunes como el de carbón, el hierro, pirita, cuarzo, etcétera, tengo un factor F. Tengo un factor F que va en cierto dimensionamiento, ¿cierto?, que va en cierto tamaño. En este caso hay un valor predeterminado y este está sin dimensión, es adimensionado. El factor de distribución de tamaño, como dijimos, es según el sobretamaño que vamos a generar en función de esta curva que estamos acá, que va a ser en función del tamaño. Generalmente, ya después de tantos ensayos que se han hecho de este tipo, generalmente los tamaños van fluctuando entre 0,5 más o menos. 0,5 es como el tamaño de distribución de G que se utiliza comúnmente. El factor de composición mineralógica en función de lo que vayamos a tener con lo que calculamos de tamaño, o sea, la proporción de moléculas, el peso molecular, etc., vamos a poder utilizar esta formulita. El factor C va a ser la densidad del mineral, 1 menos la ley media proporción. ¿Cuál es la ley media proporción? La ley media del mineral de interés que esté dentro de la roca como tal. Es decir, si la roca, por ejemplo, está conformada de hierro, de azufre y de cobre, y nosotros estamos interesados en calcular el error del cobre, tenemos que calcular cuánto es la ley del cobre en proporción a la roca completa según su peso molecular. Vamos a calcularlo, así que no se preocupen. Eso elevado al cuadrado dividido en la misma ley media más la densidad de la ganga que vamos a tener multiplicado por 1 menos la ley de proporción. Nos dan ciertas condiciones. ¿Qué condiciones nos van a dar? Si es que la ley media de proporción, es decir, la ley del mineral de interés dentro de la roca, es menor a 0,10 o equivalente al 10%, debiésemos ocupar esta formulita que está acá, que vendría siendo para el factor de composición mineralógica la densidad del mineral dividido en la ley media de proporción. Ahora, si el caso contrario, si es mayor al 90% o al 0,90, significa que debiésemos ocupar esta formulita como para poder trabajar. ¿Listos? No, pues si llegaste tarde. Entonces el de arriba era el con el mínimo y el otro con el máximo. Correcto. Este es si es que es menor a 0,10% y este si es mayor a 0,90%.
Posteriormente, el factor de liberación va a ir en función de la raíz cuadrada del tamaño de liberación del componente crítico y del tamaño de la partícula. Tamaño de liberación del componente crítico, como dijimos, el valor teórico que debiese tener la roca al ser fragmentado. Generalmente la roca ya viene entabulado a un cierto tamaño según su composición cristalográfica que tiene en su interior. Se estima que la forma en la cual va a quedar y el tamaño va a ser un tamaño X, que ya viene calculado. Eso se coloca ahí y se va a dividir por el tamaño de las partículas que ya pasa por ese arnero, que es el D95, o el 5% que retiene el resto de la malla. Eso es si es que el tamaño de liberación es menor al tamaño de la partícula. Ahora, si el tamaño de L o del factor L es igual a 1, o sea, va a ser igual a 1 si es que el tamaño de liberación de la partícula es mayor al tamaño de la liberación. ¿En qué sentido? Si es que este valor que está aquí es mayor al tamaño que está aquí, yo debo contemplar que L va a ser 1. Independiente que, por ejemplo, si este valor que está acá me dio 2.4, si es que la condición de que el tamaño de liberación del componente crítico es mayor al tamaño de la partícula, yo debo asumir que el valor L va a ser 1. Entonces, ¿cuál de los... cuando dice el de los dos, cuando hay sobrefragmentación y el otro es cuando falta fragmentación? Correcto. Este es el tamaño teórico. Si el tamaño teórico es mayor al tamaño real, yo tengo que asumir que este factor de liberación, el L, siempre va a ser 1. Solo si se condiciona esto. Solo si el resultado de esto va a ser mayor, yo lo dejo como que esto es 1. Lo asumo como 1. Yeah. Si está correcto, si es menor, el valor va a estar fluctuando entre 0,6, 0,7, 0,40, etc. Se ocupa el de abajo, el de arriba. Exacto. Correcto. Esto es el protocolo de muestreo, ¿cierto? Habíamos conversado en clases anteriores que el protocolo de muestreo básicamente es la manera de poder trabajar de mejor manera, ¿cierto? De poder segregar una muestra y poder almacenarla. Nosotros al comienzo obtendríamos esto, ¿cierto? Una muestra bruta que está sacada de terreno, la cual es heterogénea. Nosotros mediante un proceso debiésemos obtener una muestra final y homogénea. ¿Cuál es el proceso que tuviésemos que generar aquí para transformar esta masa heterogénea a una masa homogénea? ¿Un proceso metalúrgico? No, metalúrgico no. ¿Cómo guardeo? Ya, ¿y cómo se llaman esas? Son técnicas de homogeneización. Para poder homogeneizar una muestra que está heterogénea, hay que generar técnicas de homogeneización. ¿Cuáles son las técnicas para homogeneizar una muestra? Cono y cuarteo, paleo fraccionario, paleo degenerado y todas las que le ha enseñado el profesor Molina, deben haber muchas más, pero las que más se ocupan, ¿cierto? ¿Qué hacen ustedes en esos laboratorios? Aparte de sacarle fotos y esperar que el que más sepa trate de juntar lo mejor posible para que nos vaya mejor en el informe. Aparte de eso, ¿qué hacen? Homogenizan una muestra. ¿Qué es homogeneizar una muestra? Que está heterogénea. ¿Pero para qué? ¿Con qué fin? Para que sea más representativo. Eso mismo. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es disminuir el error, ¿cierto? Para poder disminuir esos errores necesitamos una mezcla que sea, o una muestra que sea homogénea, y para hacer eso debemos hacer estas técnicas. Ojo, recuerden, nosotros no hemos visto esas técnicas en clase porque les dije que no las íbamos a pasar, porque eso ya lo debiesen saber. Es decir, si yo les pido en la prueba que hagan un protocolo de muestreo mediante homogeneización, deben saberlo. Deben saber cuándo hacer cono y cuarteo, cuándo hacer paleo fraccionario. No les voy a colocar al lado de la prueba un paño de roleo y un cerrito chiquitito. Obviamente tienen que escribirlo, generar el protocolo y de ahí obtener la información. Es fundamental esto porque de acá vamos a obtener la información para poder trabajar y poder calcular cuánto es el error que se generó en ese fraccionamiento para poder conseguir que la muestra sea representativa o no.
Vamos a tener una muestra que va a ser la muestra final y otra que va a ser el rechazo, de la cual se va a almacenar, que es lo que ya habíamos visto, ¿cierto?, dentro del protocolo muestreo durante las clases, que una muestra se utiliza para análisis químico y la otra es la muestra que se va a rechazar. Esto pudiésemos tener al principio también, ¿cierto? Una muestra húmeda, una muestra de un lote muy grande, que tiene cierto tamaño, que está heterogénea, que pudiese presentar ciertas contaminaciones o que pudiese ser poco representativa o no. Posterior al proceso que debiésemos generar, ya debiésemos tener una muestra ya 100% que esté seca para poder agilizar y facilitar la experimentación, obviamente ya más pequeña, ¿cierto? Recuerden que el protocolo muestreo dijimos que de un lote gigante, ¿cierto? Íbamos generando muestra A, B, la tomábamos para mandar a laboratorios, dividíamos nuevamente en dos y así sucesivamente. ¿Ok? Posteriormente, para tener un tamaño menor, ¿cierto?, a la malla Tyner, ¿cierto?, de 150 micrones, ser homogénea, sin contaminación y representatividad. Mucho más fácil poder hacer esto mediante un ejemplo. Y vamos a ver este ejemplo. Una empresa minera se dispone a explorar la zona de sulfuros primarios de un pórfido cuprífero. Se espera encontrar una mineralización de calcopirita con una ley de cobre total del orden del 0,2%. Una ley bajísima, muy baja, pero si esperan eso, significa que la ley de corte también es baja, por lo cual si tienen una ley de corte baja, significa que los costos operativos son menores. La densidad de la roca es de 2,7 y de la calcopirita es de 4,2 gramos por metro cúbico o tonelada metro cúbico, cualquiera de las dos unidades sirve en este caso. Conforme a experiencia en otros yacimientos del mismo tipo, el diámetro de liberación de la partícula o de la especie útil es de 300 micrones. ¿Qué más nos dice de este ejercicio? Me dice que la campaña de muestreo realizó el siguiente protocolo en el campo, dentro del área operativa como tal. Vamos a utilizar sondajes de 3 pulgadas de diámetro, vamos a generar muestras de 2 metros de largo. Me va a decir que los testigos se van a partir en partes iguales a lo largo. Una la vamos a trabajar, la cual se va a guardar, y la siguiente se va a mandar hacia análisis. La mitad destinada que vamos a utilizar va a ser chancada a 1 pulgada y posteriormente se va a generar un cono y cuarteo, o se va a cuartear a 3 kilos, y eso se va a enviar al laboratorio. Entonces, ¿qué vamos a generar para este protocolo? Para poder calcular el error de un sondaje. ¿De cuánto? 2 metros de largo y de 3 pulgadas de diámetro. Nos informa también que dentro de los análisis que se generan en el laboratorio, me dice que primero se va a moler a 3,35 milímetros, se va a cuartear a 500 gramos, posteriormente esa misma muestra se va a moler a 710 micrones y posteriormente se va a cuartear a 200 gramos para seguir a una pulverización a 100 micrones y finalmente se va a analizar el cobre total solamente utilizando 2 gramos, es decir, de un lote inicial que podrían ser como 12.000 y tantos gramos, vamos a utilizar solamente 2 para poder generar este análisis de cobre total. Me menciona igual que para efectos de cálculo debemos considerar los siguientes factores, que para el factor de F y para el factor de G vamos a ocupar un valor que dijimos que era sin dimensión, de 0,5 y 0,5, nos entregan los pesos específicos moleculares del cobre, del fierro, del azufre, de 63,54, 55,85, 32,06. Si yo no le entrego esto, ¿de dónde lo sacan? Del cálculo. Correcto, no de la tabla periódica. La tabla periódica. Me pide analizar el protocolo, calcular el error en cada etapa y el error total. ¿Qué es lo primero que debiésemos calcular? Si nosotros tenemos que calcular esto. Tenemos el factor F, 0,5 que nos dio, tenemos factor G. Hay que calcular C, L, D, la masa de la muestra y la masa del lote. ¿Cuánto sería la masa del lote entonces? ¿Cuál es el lote total que vamos a investigar, con el cual vamos a empezar a investigar, a trabajar? 3 kilos, ¿por qué 3 kilos? Porque dice se cuartea 3 kilos y se envía a laboratorio. No, pero ¿cuál es el lote? El lote, el inicio. Que no se va a utilizar los 2 gramos. El lote es la suma de las muestras. ¿Y cuál es la muestra?
Ahí sale El muestras testigo. de 2 metros. El testigo. Vamos a trabajar con un testigo. Ya. Ahora, ¿cuál testigo? ¿Qué parte del testigo? Mitad. La mitad del testigo. ¿Las dos o uno? Uno. Porque vamos a ocupar una mitad que de ahí sale, que la mitad se va a guardar y la otra se va a analizar. Entonces, ¿qué necesitamos? El peso. ¿Cómo calculamos el peso? Volumen. Hay que calcular eso. Volumen del testigo para poder calcular cuánto es el peso de la muestra en gramos. Calculen eso mientras. 3 pulgadas de diámetro. ¿Cuántos centímetros son? ¿Quién va a salir a la pizarra? ¿Quién va a ser el perdón, el asistente de hoy? A la pizarra. Vamos a calcular esto mismo que está acá. Sí, yo sé. Entonces, primero, 3 pulgadas de diámetro a centímetro. Una pulgada son 2.54. 3 por 2.54. Correcto. Y eso da 7.62. Excelente. Después, los metros, ¿cierto? Los metros a centímetros. los metros a centímetros. Correcto. 2 metros. ¿Cuántos centímetros son? Voy a ir colocando. Porción. Sí, como gusta, ¿no? 200. Serían 200. Ahora calcular el volumen. Se me pifió ahí, pero el volumen es pi por d al cuadrado por l dividido en 4. Faltó el tiro, ¿no? Sí, me faltó. Oiga, buen corredor. No había visto. Mira, estuvimos 25 minutos. Mantengámonos así. Constanza, por favor. Gracias. Tú sabes que yo te tengo mucho cariño, pero también la misma cantidad de cariño es la cantidad que me caís mal a veces. Tú lo sabes, así que, por favor, mantengámonos en esa línea. En la línea de coherencia. Exacto, muy bien, Constanza. Obvio, voy creciendo. Me gusta cuando hablas coherencia y no hablas estupideces como la mayoría de las cosas. No, si no, mira, ya no es si la ves Chicos, hoy es último día que nos dejo entrar 25 minutos tarde, ¿ya? A la próxima 15 minutos y se cierra la puerta y no entra nadie más, ¿ok? Vale. De hecho, si cerraste la puerta de la Cristian, no entra nadie más. No le abres nadie más la puerta, por favor. ¿Cuánto dio el volumen? 9120.73, no sé si. Sí, más o menos por ahí da. No me sé el valor exacto, pero 9000 algo más o menos. ¿Alguno que corrobore lo mismo que el compañero, que le dio el mismo volumen? Sí, 9120. Sí, excelente. Centímetros cúbicos. Entonces, ese es el volumen del testigo total. No vamos a ocupar el testigo completo, ¿cierto? Claro, en la ¿Cómo la mitad. mitad? Y ahí lo dividimos. Dividimos los dos. ¿Cuánto es? Y ahí nos Profe, queda pregunta 4560.37. Dígame si ¿Cuándo va a ser la prueba de esta final? El 28. Yo creo que hoy día terminamos esto, mañana hacemos 4 ejercicios más y no abra la puerta. No. Recién le pregunté si me había entendido lo que le dije, que no abra más la puerta. No. Gracias, Cristian. Hoy terminamos con ejercicios, mañana también y la próxima clase que volvemos miércoles es la prueba. El 24. No sé qué fecha es. No, el 25. 25, sí. 25. Volvemos lunes 23, martes 24, miércoles 25. Miércoles, sí, miércoles. Sí, pero esa fecha la voy a cambiar.
Ya. 3,25. Gracias. ¿Cuánto es la mitad entonces del testigo? 1560.37 centímetros cúbicos. Excelente. Ahora nos pide el peso de la muestra, ¿cierto? El volumen por la densidad. Tenemos el volumen. Falta la densidad. ¿Tenemos la densidad? 2,7, ¿cierto? La densidad de la roca 2,7. A la lo podemos trabajar al criterio que nosotros queramos. En este caso lo podemos dejar en gramos centímetros cúbicos. Ya. O puede ser tonelada cúbico. En este caso, si lo tienen en centímetros cúbicos, el volumen, para que quede en gramos. Porque recuerden que la masa del lote debemos trabajarla en gramos. Ya. La masa del lote y la masa de la muestra en gramos. Así que en gramos centímetros cúbicos 2,7. Entonces sería 2,7 gramos centímetro cúbico por los 4.000 y algo que tiene el volumen. Y ese era para el peso, ¿cierto? Para el peso de la muestra, correcto. Estoy haciendo bueno, un paso a paso para volumen por centímetro. Sí, no hay problema. Se va a ganar una décima por estar ahí. Ya que nadie quiso. La letra creo que los zurdos sufrimos. Pues. Tiene mejor que otra letra. Se supone que los zurdos son. ¿Cómo se llama? Creo que son un 99,9% más probable o más propenso de ser infieles, creo. Eso dice la estadística. No sé qué. Ah, ya, pero y era por 2,7 2,7 la decía. 2,7. Correcto. No, se supone que los La zurdos densidad la tienen teníamos, disculpen, en gramos centímetros. gramos centímetros cúbicos Vivimos menos. y son más Vivaldi. Nosotros vivimos menos. Es que son más intensos, viven más intensos. También que hay con toda la mano manchando. Gramos centímetros cúbicos, ¿cierto? Correcto. No sé si lo van por centímetros cúbicos. Quedan 12.312,99. Sí. Excelente. 12.100, ¿cuánto? 12.312. ¿Ah? 2,7. 2,7. Ah, venía antes el... Sí, no, está en el enunciado. Está en la plataforma, esto sí que descárguelo. No, 112,99 gramos, ¿cierto? No sé si a todos les da. Yes, claro que yes. Y ahí tendríamos lo que es el peso. ¿En cuál diario está este problema, profe? No sé, está en la mitad. Después En la de clase 44. se Acá tiene- está. Acá está. Está el ejercicio. Está el paso a paso. Sí, a la 40 está. ¿A todos les dio el mismo peso de la muestra? Sí. O cercano. Sí, sí. Hasta el momento no hay nada. No hay nada complejo. Había que entender que vamos a mostrar un testigo completo, como el que está acá arriba, ¿cierto? Que vamos a generar el testigo que medía 2 metros de largo y que tenía básicamente un diámetro de 3 pulgadas. Entonces se dice que por protocolo muestreo, y como lo hemos visto en clase, de una muestra inicial grande, se partió a la mitad. Una muestra la vamos a guardar y la otra la vamos a expresar. Por lo cual hay que calcular el peso de la muestra que íbamos a trabajar. Calculamos el peso total o el volumen total y solamente vamos a ocupar la mitad del testigo. Entonces, ese va a ser nuestra muestra inicial. Los 12.000, ¿cuánto era? 12.312,99. 2.300. Excelente. Hasta acá, dudas, consultas. ¿Cuál sería la masa del lote? El peso de la muestra. Mira, esto es con lo cual vamos a empezar. De hecho, esto lo dejé, pero esto debiesen hacer ustedes. Tenemos la pesa inicial, ¿cierto? 12.313 ¿cierto? Sí. Excelente. Es como si lo hubiera calculado yo antes. Como si yo lo hubiera calculado antes, ¿cierto? Esta es nuestra muestra inicial. Generalmente esta muestra mide 2,54 centímetros. Estos son los tamaños promedios en los cuales se trabaja la muestra, en función de la teoría. Primero vamos a empezar en 12.313, ¿cierto? Es el lote. Pero ¿por qué acá abajo empezamos con 3.000? Era el lote inicial, ¿no? El de Sí, los... porque es que tenía No, 3 se kilos. corta de... Se cuartea 3 kilos y se va a enviar al laboratorio. Exacto. Entonces de los 12.000 y algo que teníamos inicialmente, lo vamos a cuartear, ¿cierto? Y vamos a generar esto, a 3.000. Luego esos 3.000, lo siguiente va a ser, este es el paso 1, o la etapa 1. La etapa 2 comienza con el lote inicial que teníamos de 3.000 anterior y se volvió a 500. ¿Por qué se repartió 500? se homogeniza.
Cualquier también. Por cuarteo. ¿Qué nos dice el protocolo? Acá nos dice el protocolo. 3,35 a 500, después a 200 y después a solo 2 gramos. Entonces, ¿a cuánto debiésemos llegar? A la etapa final, a 2 gramos. Ahora, ¿por qué 254, 0,335, 0,071? Se fue. Porque tenemos que llegar a analizarlo utilizando los 2 gramos. Los micrones que pide. Y me lo está dando, ¿cierto? Se vuela 710 micrones, 100 micrones. Pero acá me aparece otro dato, me dice 0,335 centímetros, 0,071 centímetros. Están centímetros, no micrones. Hay que pasarlo de micrones a centímetros. Así de sencillo. Esto debiesen hacer ustedes. Yo les doy los valores, les digo, esto haga. O yo les pudiese decir, ustedes generan su protocolo de muestreo. Ustedes tienen que saber ya cuánto van a moler, cuánto van a homogenizar, más o menos según lo que tienen contemplado, según cuánto miden las mallas también, cuánto mide la malla Tyler. Recuerden que hay que llegar a la malla 150, etc. En función de eso, pueden armar esto, que se les va a ver un mapa conceptual mucho más fácil para poder evaluar el error. Ustedes tienen que evaluar el error total de todo, desde el comienzo hasta el final, y por cada una de las etapas. Esta etapa, esta de aquí y esta de acá. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo que hay que hacer, acá lo estamos haciendo a la par, porque esta parte es parte del desarrollo del ejercicio. Pero por si acaso, si en la prueba pregunto otra cosa, y después no digo, el profe no dijo nada, estoy explicando que puedo preguntar algo así. Lo mismo que mencionamos al principio, yo no les voy a enseñar cómo hacer un cono y cuarteo, cómo hacer un paleo fraccionario, nada de lo que es homogenización, porque eso ya lo vieron, lo acaban de hacer la semana pasada en laboratorio también, entonces lo saben hacer. No se lo voy a enseñar o reenseñar porque se me perder tiempo, ustedes lo saben. Pero lo puedo preguntar, porque es parte de lo que necesito. Yo no entendí, ¿nos puede preguntar, nos puede hacer el mapa o calcularlo? Claro, o sea, les doy esto. ¿Ya? Ya. Esto es el mapa, esto es el resumen. Simplemente ustedes tienen que hacer la ruta del muestreo, que vendría siendo este mapa que está acá, ¿cierto? La muestra inicial, ¿cierto? El lote, que son la mitad del testigo con la cual vamos a trabajar, y cuál es el protocolo que se generó. Y ahí no lo calcularíamos porque usted ya no lo puede. Exacto. O sea, calcular, simplemente cambiar de unidad. De los Claro, micrones. las unidades de medición. Exacto. O como lo que Lo dije yo. Hay que tener De micrón a centímetro, claro. Ya, pero pasar dividirlo en mismo, no más que eso. ¿Listo? Excelente. Ahora vamos a calcular la constante C, porque acá que teníamos calculado simplemente el peso. Dijimos que de lo que teníamos para aquí a aquí, necesitamos F y G, que nos da el ejercicio, que vamos a ocupar un factor de 0,5 en cada uno. Hay que calcular C, que era el factor de composición mineralógica, gramos centímetros cúbicos. Dijimos que esto iba en función. Profe, antes que. Nada, ya lo encontré. Ya lo encontré. Yo no encontraba de dónde había sacado el 0,5. Y acá me lo da el 0,5. Usted igual, en la prueba, si llega a salir algo igual, nos va a dar así los valores. O le puedo colocar esto, Ya. que es la tabla. O les puedo dar esto. Esto es más fácil, es decir, si vamos a trabajar con una roca común, Ya. el factor es 0,50. Ya. Si les digo que la roca tiene una ubicación centralizada en el cuerpo y es cúbica, el factor es de 1. Si estamos trabajando en una mina o en una muestra que es de cuarzo, 0,47. Generalmente esto es súper raro que se ocupe, porque hacer una investigación en una biotita, ¿ustedes conocen cuál es la biotita? ¿No? Bueno, la biotita es como si fuese mucho estrato, como si fuese madera prensada. El que echa esa madera prensada, muchas capitas, y esas capitas como que se van deshilachando mucho. Entonces, hacer un muestreo en eso no es nada. Es huevo. Exacto. Entonces, por eso el factor de S1 y es súper raro, súper poco común. Con lo cual, siempre generalmente van a ser un factor de 0,5, a lo más pirita y cuarzo. Y hierro, que son como los minerales más comunes por realizarlo. Por eso aparecen estos tres como principales. Siempre como entre 0,47 y 0,5. Sí, sí. Lo mismo que con el valor de G. Siempre el valor de la distribución siempre va a ir entre 0,5 y 0,75 más o menos. Si bien hay unas excepciones, que es por el tamaño del sobretamaño del arnero y que esté por bajo el arnero, que por eso va en función de esto, pero generalmente está aquí. ¿Cómo leo eso, profe? Está en este punto. Por el tamaño, según el sobretamaño del sobrearnero, se van a cuadrar acá
y tú simplemente vas al puntito. Pero bonito, siempre va a ser 0,5 o 0,65. Va en eso funciona. Pero se los voy a colocar. Este quizás no se lo coloque como para que hagan un paso más. No. Estos ejercicios son los que van a grabar. Este no. No tanto. Volviendo a la composición mineralógica, el factor C, necesitamos calcular la densidad del mineral, la tenemos, y calcular la ley media proporcional. En función de eso, es en función del tipo de mineralización que tenemos. En este caso tenemos calcopirita, que tenemos Fe, SCU y S2. Ustedes saben calcular el peso molecular de esto, ¿cierto? En función del peso molecular que tenemos, en este caso 55,85 más el del cobre 63,54 más 2 veces la del azufre. ¿Por qué? Porque tenemos 2 moléculas de azufre, ¿cierto? Más que eso es lo mismo que han visto en química. Creo que Lugo le alcanzó también a pasar esto el semestre pasado. Sí. Tengo que traer mi tabla para la prueba. Tienes que tener tu tabla, Gonzalo, y ordenar tu papel de oro. Así es, no. Me carga todo. Entonces, resolviendo esto, ya les coloqué el resultado al tiro de simplemente sumar y multiplicar el valor, nos da 183,51. Pero lo que nosotros necesitamos es la ley media proporcional. Nosotros acá tenemos completo la cantidad de minerales que hay dentro del peso molecular completo. Nosotros queremos saber del cobre. Entonces, ¿qué debiésemos hacer? Una regla de 3 simples en función del peso molecular del cobre, en función del total de lo que yo quiero extraer, de lo que yo espero. ¿Por qué 0,002? ¿Qué me dice el ejercicio al comienzo? Se espera que la ley de cobre total del orden del 0,2%. Es decir, al 0,2 le aplico el porcentaje. Entonces no es que el 0,2 ya esté en porcentaje, sino que el 0,2 lo divido en 100 y me da el 0,02. Entonces calculo. Ahí. Aplico regla 3 simple, 63,50 equivalente a lo que yo espero, que es del 0,002%. Calculo 183,54, que es el total. ¿Cuánto es la ley media proporcional? ¿Cuánto es eso? 183,54 por 0,02 y 63,54. ¿Cómo? Es regla 3 simple. Es solamente 183, ¿cómo es? los 63,54, que es el peso molecular del cobre, es al valor total que se espera del cobre, que es del 0,2%, es decir, se divide en 100, 0,002%, y necesito calcular del total, que es de toda la roca, de la calcopirita que tengo acá, que son 183,54. Entonces, regla 3 simple, multiplico cruzado y divido por 63,54. ¿Cuál era eso? Estoy pidiendo que lean. Ah, 0,0057. Porque está en notación científica. Sí, correcto. Eso vendría siendo nuestra ley media proporcional. ¿Qué nos dice el factor C? Que es simplemente la densidad del mineral dividido en la ley proporcional. 5.7. ¿Qué son los 78. Ay. ¿Les da lo mismo que el compañero? ¿Sí? ¿Sí? ¿A dos? ¿Seguro? No, por si acaso. A ver. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? 183. 183. Ah, ya veo. No, ya veo. Lo que nosotros encontramos fue el. No es cero ahí. 183. Ahora nosotros tenemos que dividir la densidad del mineral por lo que nos acaba de dar. Sí, pero yo les dije cuánto se les dio B, o sea, C. C, que la densidad del mineral dividido la ley media proporcional. 0. La ley media es 0, como al 0, a 0,02, ¿cierto? No, la ley no. O sea, sí, pero la ley no, la ley proporcional es el resultado de eso. Ah, el 0,0. La ley media de los 0,007. Sí, ¿y cuál es la densidad del mineral? 7.6. 5.7. 2,7. 4,2. 4,2. ¿Por
qué? Porque estamos calculando la calcopirita, recién era la densidad de la roca, que Ya. está en 2,7, pero de la calcopirita es de 4,2. Ya. Y nosotros estamos calculando el peso molecular del cobre dentro Ah, de ya. la calcopirita. Ya. Por eso necesitamos el factor C. A ver, todo el mundo le dio ese valor. Pero que mi calculadora estaba mala. Estaba mala porque yo le puse toma 2 para saber si estaba mala y me puso 5. Pero yo cuando hice el cálculo No, estaba mala. Lo tengo porque si me La boté la weá. Me dio 5 y yo dije no. Y la Ahí boté. tendríamos que ir a la tabla ahora, ¿no? De la de... Esa es de la. Me encanta el tío del tío. Los vuelos están aplicados. Bueno, hay una Yo que todos los alumnos de tabla. ese son teóricos. Eso Que no. vienen a estudiar, ¿no? Weá. Bueno, o sea, había otra parte, ¿no? ¿No? basta. Ahí no aparece. Vamos ahí. Mira, lo entienden. Estamos hablando Claro, de ahí veíamos- Sí, lo escuché. Sí, la lleva. Ah, pero eso No. Ah, pues bien, bien. Ahí. ¿Les dio a todos? Sí, parece. 727, ¿cuánto? 736,84. Ah, 736,84. Yes. ¿Sí? A todos, por favor, sí. A todos, sí. 736,84. ¿Por qué me sale así? No, porque la C. Porque tengo que dividir. Ahí. ¿O no? Nada que ver. Aparece 70. Gramos centímetro cúbico. O tengo que hacerlo con los paréntesis. Pero el Por eso me da factor así. F, el G y el L va Ok. sin dimensionar. Pero no en gramos centímetro cúbico. En centímetros cúbicos. Aparte porque tenemos que esto a L está sin dimensión, porque el peso Ay. molecular y en la De no- densidad me voy a hacer de está nuevo, que se me- gramos centímetro cúbico. O No. División normal, ¿no? Como División la regla de normal. 3, ¿o no? No, pues si aquí. ¿Eres división nomás? Aquí no estoy usando la regla de 3. Ah, ya. Ya. Con los datos, la regla de 3 la hicimos para Pa'l- mostrar AL, que es la ley media Ya. proporcional. Solamente acá es dividir. Y acá, claro, acá después usáis la fórmula para encontrarse. Y esa es la división pues, de los 4,2 que es el ejercicio y los dividido por los 0,057 ¿Cómo está el Vinco? Ahí está. lo que sacamos Ahí con me la veo. regla de 3. Buena. ¿Cómo Gracias. estaba Don Vinco? Pesado, pero imposible. El otro día hablé con el pelado. Y esto parece disparo una semana de un sol Se fue enojado, güey. Él está 4x3 o 5x7. 7x7, pero llega antes. Mira, no tiene nada que hacer, güey. No llega antes, llega un día antes. No, es hincha pelota, güey. Pero buena onda, es pelado, chistoso. Y es curado, güey. Eso es bueno, es curado. Ahora como. ¿Todo le dio lo mismo? Sí. Sí. Excelente. Unos cabros buenos. Tremendo 7 en la prueba. ¿Qué debemos calcular ahora? El diámetro de liberación. Me dice que el diámetro de liberación está bordeando los 300 micrones. ¿De dónde me saqué este dato? Del A, no. Me dice acá. Me dice que según ya cálculos anteriores que la mina del sector tiene cierta relatividad, con lo cual se calculó que el diámetro de liberación de la especie útil es de 300 micrones. Ya. Yo lo necesito en centímetros, entonces debemos pasar 300 micrones a centímetros. Centímetros. La conversión. Correcto. ¿Cómo transformo de micrones a centímetros? ¿Por qué? ¿Por mil? ¿Por 10.000? Por 10.000. Entonces serían los 300. Por 10.000. 0,03 micrones. No. Son 300 micrones a centímetros, son 0,03 centímetros. Ahí, 0,0. Ahí sí. eso es lo que nosotros tenemos la diámetro de liberación es, ¿cierto? Correcto. Entonces, en la parte de arribita, en cada una de las etapas,
El diámetro de liberación es de 0,03 centímetros. La etapa está segregado por las 4 etapas que tenemos. La primera etapa, la inicial, segunda, tercera. Ahí está. ¿Profesor siempre 4 etapas? No. Por eso es dependiendo del protocolo de muestreo. Porque el protocolo tenga 3 etapas, nomás tenga 2 etapas de disminución. Las etapas son las que tenemos que ir volver a la parte de los micrones, ¿cierto? Del paso a paso. Acá, esa es la etapa, el protocolo de muestreo. Tenemos la etapa 1, esta que dijimos, la primera etapa, la segunda, la tercera y la cuarta. 0,54 la primera. Exacto. Este es el primer tamaño que queda, ¿cierto? Que dijimos que era el diámetro de la muestra en cada etapa. D. Entonces, la primera etapa sería la raíz cuadrada de 0,03 centímetros dividido en los 2,54 centímetros. Porque en la primera etapa el diámetro se destinó, ¿cierto? Se eligió que fuese de 2,54. Entonces sería. No, es 0,10. No sé cuánto será el resultado que ustedes están haciendo. 0,10. Ojo, es la raíz ¿Se da eso, cuadrada de 0,03 dividido en 2,54. Ah, dividido. Pero si sale ahí por niña no veía la raya. Oye, Liz, 0,03. pero te puso el punto. Ah, pero No sé, eso es lo que no entendí. 54. Yo creo que sí, creo que está con el Creo que no, punto. pero no me fue tan mal. Me puso un 4 y tanto. ¿Cuánto Yo te creo da a que ti? no me puso el punto. 0,06 o no? Ahí igual la flecha de la primera igual iban a andar. ¿así? Bueno, yo igual iba a ver. Como un 4 y tanto, ¿no? ¿Te da cuánto Sí, te da? pues si tenemos un punto, no creo que no haya ido tan ¿No? mal. 0,108 igual. Vamos, 0,108. Y con los niños estudiábamos juntos, así que sabíamos lo mismo. 254. Entonces la raíz cuadrada. Al final vamos usando siempre los 0,03. Vamos cambiando el paso. Sí, profe, sí, se dio 0,108. ¿Cómo se dice? Pero que yo digo- ¿Cuánto era? No. ¿Por qué me da 32? Después viene dividido por 0,333. Puede ser. Sí. Sí. Porque si no ocupas No, pero lo tienen como I1. Ya. ¿Qué es lo que te pasó a la parte? Sí, por eso pensé que como un 1 y algo. No la he revisado. Ay, no la revise, por favor. No, voy a demorar poco, así que. Sí, 2 minutos, menos. Quiero nominar. Basta. ¿Cuánto le dio el tamaño en la etapa 2? La etapa 2 lo mismo. El tamaño de liberación, el diámetro de liberación son los mismos 300 millones, 0,03 centímetros. Lo que va a cambiar es el diámetro. En la etapa 2, el diámetro nos dice que es de 0,335. Repito, en la etapa 2 da 0,299. En la etapa 3, 0,071 y en la etapa A ver, 4, ¿cómo te 0,01 centímetros. Raíz. ¿Ya? ¿De dónde obtuvo estos valores del protocolo de muestreo que nos Loco, raíz. exigen al Ya. comienzo del laboratorio? No. Raíz, ¿Ya? 0,03. 0,03. Ese. Por 0,05. Ah, ya. Dividido en ese. Y ahí el Ah, ya, por eso no me da. 0, a no ser que cuando que me dijo el profe, 3. también pueden cambiar el resultado. ¿Cuánto le dio primero? 0,10. 0,10, Sí. 0,08 lo habíamos puesto. Con 3 decimales. 0,0. ¿El segundo cuánto le dio? 3.54. Ya, y el otro, ¿viste? 0, Después viene uno como I13. Ya. Sí, el I3. La Después etapa 3.
sería Tengo que estudiar mucho. Mañana vienen con 4 por 5 con un distinto. Ya, está. ¿Qué cosa? ¿qué te ríes? ¿Y para qué si de los 4 va a salir uno? No, en la próxima por ejercicio. No hay nada alternativa. Sí. Ahí está. Sí. Son puro ejercicio. 0, Ay, qué bueno. Nada de materia. 0,01. Así Cuando igual. pregunto puro ejercicio. Gracias. En el Uno L2, punto- Rolito, va 0,654. Sí. Sí, en el otro es 1.73. ¿Tienes mañana? ¿En ese? ¿El Sí, último? No, pero igual tengo que estudiar. ¿Cómo 73? sí. Tengo un premio para Ese sería el otro. No entrego, ¿no? Se supone que sí, pues. Es que recién lo estaba haciendo con la otra división y era con el otro. Ah, pero falta el. ¿Cuánto? Mm. Out. Voy a sacar el otro. Sería Profe, ahí para 0.03 como diámetro para el dividido cuarto paso, en ¿cuál le ocuparíamos ahí? El 0,01. 0.64. Como igual. Ah, ya que. No, pues no, mira, si tú tienes el Lo que primero, pasa es que como le aparece como, 2.54. claro, el primero aparece sin. Cuando la tiene con la fórmula, le aparecen. No, porque puse la fórmula. En la fórmula y acá puse la etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Claro. Por eso hay 5, simplemente porque arriba le coloqué la fórmula. Y ahí estaríamos. ¿Sí? ¿Y ahí cuánto les dio la etapa 4? La 4 no me quedó bien. 1.73. 1. Ah, ¿Por qué 1? Ahí ¿por sería. qué? Siempre uno. ¿Por qué Porque qué? es mayor. Porque es mayor. Porque es mayor. ¿Qué dijimos? Que se cumpliera esta restricción. Si era menor, o sea, si era menor, dile que el D siempre iba a ser 1. Igual. Independiente que este era 1,73, ¿cierto? Pero acá lo tenemos que poner como 1, cerrado nomás. Cerrado. 1 Ah, ya. Independientemente de los decimales ¿Por siguientes. qué es menor que el de arriba? Sí. ¿Se entiende? ¿Clarito hasta acá? Sí. Sí. ¿Qué faltaría ahora? Calcular el error. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿He explicado muchas clases el por qué? Ah, no, pero ¿para qué más fácil? Ya. Tenemos la primera etapa, que es con respecto a la masa de la muestra, la masa del lote, el factor F, G, C, L y del tamaño de la partícula al cubo. Reemplacémosla. O sea, ese reemplacemos es... Usted, señor Beto, gracias por su amabilidad. Usted reemplacelo. Hay que hacerlo de las 4, güey. Por supuesto, recuerda. Te pide analizar el protocolo, que eso lo hicieron, que fue hacer esto. Analizar esto hicieron ustedes, analizaron esto, analizaron, generaron el mapa conceptual, eso ya es analizar el protocolo. Ya. Después de calcular el error en cada etapa y el error total. Eso deben calcular. ¿Cómo calculamos el error? Mediante la formulita de Poirot. Y una fórmula que estamos viendo. Ah, todavía no tenés esto. Todo lo tiene, por supuesto. Todos. Sería. Masa en gramos. La primera etapa utilizamos Todo el rato ahí para ir ya. buscando. Es que en eso, la primera etapa utilizamos los 3.000 gramos, ¿cierto? O utilizamos los 12.313. No, pues uno partiendo, uno partiendo. Ah, ya, en 3.000. Utilizamos ya lo cuarteado ya. 3.000 y después. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso. 1 dividido en MS. ¿Cuánto es MS?
Los 3000. Los 3000. ¿Por qué? Porque esa es la masa de la muestra, ¿cierto? Con la cual empezamos. ¿Dónde se determinó eso? Al comienzo del análisis que hicieron del protocolo muestreo, porque dice que se va a cuartear a 3 kilogramos y se va a enviar a la menos 1 dividido en ml. ¿Cuánto es la masa del lote con la cual comenzamos? 12.000. Los 12.000. Ojo, recuerden, MS y ML, ¿en qué unidades tienen que estar? Gramos. Ah, ya. En centímetros. Ahora, Gramos, en gramos. Tienen que estar en gramos. Entonces, si yo se lo transformo en otra unidad, se lo dejo en otra unidad, ¿qué tienen que hacer? Con la conversión. En gramos. Conversión. Exacto. Listo. Paréntesis, no creo, te cae para el lado, ¿no? ¿Me voy a borrar? Sí, no, bueno, pero pregunta a los compañeros si están sacaron fotos. No estoy grabando. No creo que saquen fotos con números. Bueno, no, entonces. Ahí está la feña. ¿Sí? Después lo subo a YouTube y se lo envío, ¿no? Está copiando la feña. Mira, 0,5 siempre. ¿No va a hacer todo, compañero? No. En función de la forma que tenemos. Señor que viene de nochero, anotó. La roca más común es 0,50, cuando es roca común. Pero si es cuarzo, 0,47, si es pirita, generalmente es 0,5. No siempre, la mayoría de las veces sí. Era el G, creo que dijo eso, ¿no? El G generalmente es 3,5 o 0,75, no va a aumentar más que eso. F, el factor de forma fragmento. Sí, F me lo da el ejercicio. 0,5. Correcto, muy bien. G también me lo da. 0,5. C. ¿Cuánto era C en la etapa 1? Eso es lo que borré recién. Feñita. 0,10. O sea, 0,10 que vamos a hacer. 0,10, 0,108, sí, 0,10. 0,10. Lo otro da Vamos a 0,29. tener el L. No, la C 010. Sí, 0,10. Después el. ¿Cuánto era C? No. ¿Qué es lo que era C primero de todo? El factor de La D no son los 700. Composición mineralógica. ¿Cuánto era el factor de composición mineralógica? 736,84. 726, ya. 7,26. ¿Cuál tiene? 36. 736,84. 736, Esa es la que calculamos acá. El que calculamos Y el peso después la molecular. L es el número. Ah, ya. Entonces, C, ¿cuánto es C? Ahí no me cabe el patrón. ¿Cuánto era? 70. 736,84. Correcto. Y ahora. La L es 0,10, que es el factor de liberación. Correcto. Y ese va al cubo. Correcto. No. El tamaño va al cubo, el tamaño de la partícula. ¿Cuánto todavía hay? Ah, Tamaño de la falta partícula. multiplicarlo por D. Si tenemos F, que es 0,5, ¿cierto? Que es el factor según la composición cristalina de la roca. Tenemos G, que según el tamaño del soranero, que vale 0,5. C, la composición mineralógica, ¿cierto? Que son los 730 y tanto, que no sé cuánto le doy. Por L, el tamaño de liberación de la partícula, que son los 0,10, por el tamaño que calculamos al cubo. Tamaño D. ¿Cuánto tiene el tamaño? ¿Que lo borré? 2,54. Ah, no, ese es que lo. De hecho, está el tamaño de la partícula. ¿Profe, en qué momento calculamos eso? No, eso. No, ya no te lo dan. Te lo dan el. Ese es el mapa conceptual que aparece ahí. Lo calcularon porque en la primera parte donde analizaron el protocolo, dentro del análisis estaba Ahí está. La primera parte. que se va reduciendo de esa manera. Se volvió a 3,95 milímetros, hasta 500 gramos, 710 micrones y así. Ah. Sucesivamente. Mm. ¿Cuánto les da el error entonces en la primera etapa? Calculen. 0,076. ¿Sí? 0,076. ¿Les dio eso? Pero ahí están viendo algo. ¿No vieron? ¿No vieron? Da lo mismo, 0,081, 0,075, 76, da lo mismo. Pero ese no es el resultado. No. Ahí que está el cuadrado. Acuérdense que igual lo que calculamos con respecto a la desviación estándar.
La S está al cuadrado. 0,28. Al cuadrado. Ah, entonces, Entonces se le la coloca, unidad claro. al cuadrado. O 0,27. Ah, ya. 0,27. Ese es el error de la primera etapa. El porcentaje de error de la primera etapa, 0,27. O bueno, de hecho sería, sería 27%. Porque 0,27 multiplicamos por 100 da 27%. Ah, ya. Sí. ¿Les dio el mismo error? Yes. Excelente, excelente. Profesor, ¿y eso qué unidad queda? ¿O no queda unidad? ¿Porcentaje? No, porcentaje. 27% queda. Por eso queda como 0,27, multiplica por 100 y me queda como porcentaje. Ese es el porcentaje de error que tenemos en la primera etapa, 27%. Entonces se va cambiando los dos últimos valores nomás según la etapa que vamos. Correcto. Correcto. Etapa número 2. Y en la segunda etapa voy colocando los resultados nuevos, ¿no? O voy marcando todo completo. Lo que hay que tener claro nomás que hay que ir cambiando los dos últimos, lo que es L y D, porque Vamos la CC mantiene. Va cambiando. Va cambiando. sí, también, claro. Pero Claro. Claro. Exacto, exacto. Pero también leímos sobre lo mismo. Pero vamos a leer. No, escríbalo, si no se va a cansar tampoco. No. Escribámoslo Lo voy escribiendo. para que quede registro. Lo voy escribiendo, que saquen fotos. Sí, porque acá les puse hasta la primera etapa normal, después no les coloqué más. Me van, sí. medio bajita. Para ir más Ustedes lo rápido. hacen. Después, ¿cuál sigue? En 500. 500, uno de 500, correcto, es la masa con la cual comienza. Después la masa del lote de la segunda etapa. La segunda etapa es 200 gramos. 200. Sí. ¿Cuánto da? ¿22%? 25. ¿Qué te gusta el cuadrado? Borraron todo. La segunda después del 0,10. ¿Cuánto digo? Pero la segunda vez que yo la tercera. Sí, esa, sí, pero. 500 y 200. Todo lo que había hecho fue todo. Sí. No está ahí. Después del 0,10, ¿cuánto digo? ¿Te acuerdas? El 0,10 son 0,299. ¿Quién ha sacado foto? Nadie. Yo grabé. Estoy grabando. Después lo envío. Ya. Y ahí es 0,335. 335. Sí. Yo me fui en el baño de marido. Antes de la raíz, ¿cuánto nos está dando? Espera a ver. Pero ¿cuánto el lote? En ese se hace con el doble paréntesis, ¿no es cierto? Sí, pues tenés que hacer. Ya con el doble paréntesis y después se hace con la división de esa o la de la La otra empezaste Ya. con esa muestra Sí, y esta disminuiste sí. el lote. Ya. Después tu otro lote va a ser los 500 y va a ir reduciendo. Va así. Sí, pues si es lo que sale el protocolo. Ya. El protocolo mostrado sale eso. Acá 3.500, después. Sí, pues. 3.000 Ese es tu inicial. y la otra. Empezaste con los 12.000, ¿cierto? Ya. Después empezaste con los 3.000. Después se mantuvo los 3.000 la otra a 500. 3.000, Después 200, empezaste con los 500. Ese es tu lote, tu muestra. Tu lote, tu muestra. Eso mismo cambia. Tu lote, tu muestra. El lote, tu muestra. 3.500, claro. Va disminuyendo. Después te da 0,003. Ese resultado te da 0,0334. 334. 0,00334. Y la raíz debería dar. ¿Del negativo o cómo? La raíz de eso te da 0,058. 0,058. Sí. ¿Sí? Eso. Era 5,8%. Claro.
Entonces 1.500 y 1.3000. ¿Cierto? El siguiente debería ser Después 200 y... uno partido por 200 y otro por 500. ¿Cuánto le dio el error? Después ¿En la segunda etapa? 0.10, 0.29 y después venía. 0,7 algo, ¿no? Liz, ¿cuánto venía el tercero? Después del 0.29. 0,65. Ah, Ah, pero... ¿Cuánto le dio? En la segunda va me dio 4, profe. ¿El segundo error? ¿No te está dando esto? Escucha. Ya tiene el segundo. No, había puesto más de... Me da puntos 2.65. Este. ¿En cuál? El segundo está dando 5.8%. ¿Está bien? Ahora tengo más. ¿En la segunda etapa? Sí, 5,8. Sí, sí, está. Está bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? Tengo redondeado. Está bueno. No, no, pero está bien. pero son valores que no van a variar mucho. No debiesen cambiar mucho. O sea, Tengo, por ejemplo. del 2.4 que escuché por ahí cambia mucho al 5.8. no, está bien. Es que creo que es por el 7... ¿Está bien esa? Es que da Es que al, da no, al Víctor le está dando uno muy... ¿Por qué? No, no. Da 7, Lo que pasa es que, por ejemplo, en este era el C, 4,2 y el 0,06. 200. ¿Estás calculando ese? Están bien ustedes. ¿Se dio bien? ¿Por qué te dije esto? No tengo también. ¿Cuánto le dio? Ese lo están calculando. ¿Cuánto te dio? No, que tenía mal calculado el 7. Ah, pero está malo el segundo entonces. No. En vez de 7... A ver, un ratito para ver. Lo voy a borrar solamente Antes de para la ver el raíz, cálculo. tenía el total que me diste ahí, Pico. Por 0,05 Tenía el total tú. por Acá, o acá, ¿cuánto te dio en esta etapa? Me dio Antes de sacarle la raíz. 0, 4, 4, 0, 1, 2, 8. Ah, ya. Sí, es que tenía la duda porque lo estaba haciendo con el paréntesis después Ajá, del... eso mismo. 3, 0 y 1. Coma, así mira, 24. Eso te da 0,0 entonces. Pero está bien, está bien. 0,0 ¿Cuánto disculpa? 0,0 entonces. Y eso sería un 1,1%. 1,1. Podéis más, Víctor. Uno dividido entre 3000 Ah, está haciendo protocolo. menos 1 dividido en 3000 Ahí me da 1, sí, no 1,1, pero. menos Ah, le das a eso. en 12.000 No, que fue la. ¿Cómo es mal? 12.313. Ya. ¿Cuánto da ahí, Liz? Después del 0,65, ¿cuánto te está dando? Ah, te da 0.5 por 0.5 ¿Uno? 1,70. por 7 36 84 0,01. por 0.10
por Pero ojo, era uno. 2.54 Hablamos con 73, acuérdate que había que elevado hacerlo como uno, ¿no? al Ah, cubo. verdad. Habíamos quedado en eso. Ah, No era punto 3, era 1.1. Ah, ya. 0,01. Y la raíz cuadrada. Ah, ahí recién me da. Gracias, compañero. Se pasó, que recién no me daba. 0,0000. Sí, 4 0 y después un 9. Ahí. Profe, Ahí disculpe. te tiene que dar 0,0095. ¿Entendió? El tercero está bien. 0, Te puedo decir que está bien. 0,095. 1 dividido. Y eso es un 0,95. Dividido. 2 menos estaríamos con esas 4 etapas, ¿eh? O sea, con las 3 etapas. 1 ¿Y la cuarta cuánto le dio? dividido en Un 0,95%. 0 0,95. por A todos les dio lo 0.5 mismo. por 0.5 por 736.84 por 1 por 0.01 elevado al cubo. profe, ya está ahí, ¿eh? 0,00009, sí, está bien. Y ese le saco la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Nadie me dio una idea, pero. 954. Puta, Gladys, por favor. 955, sí, 54 es que le aproximó nomás, pues. 0,000. Sí, pues. Pero ahí le elevé la raíz, ahí le saqué la raíz cuadrada. Te debería dar 0,00. Digo, Sí, alguno que está le esté bien. dando algún valor distinto, Y ese resultado se lo multiplicáis por váyanlo 100. calculando a la par, porque ustedes saben que el problema que siempre tienen Era es los el 0,95. y la Ya, buena. calculadora. ¿Ah? Generalmente siempre el problema está entre los dedos y la calculadora. Cuando colocan los datos dentro de la calculadora les dan unos resultados, pero que no tienen nada que ver con lo que están haciendo. Garrafales. Por eso les digo, practíquenlo, vayan haciéndolo a la par. ¿Cuál te da distinto uno? En la tercera me da un 1% a mí, pero es por decimal a lo mejor. No, por decimal, Ah, si le da uno lo mismo. A la Fernanda le dio 1,13. Lo mismo. Sí, me da 1 más. Y con un terremoto, ¿cuánto te Oye, Víctor, ¿de dónde sacaste esas coordenadas que estaba demostrando ahí? ¿Las dio? Pero las coordenadas que no están en la diapositiva. Mira, hazte para atrás la diapositiva. Pero para darte de lo que sea. Es re fácil, pues no es necesario por qué. ¿Cuál la da? Espérame. No, más abajo, más abajo. Pero si lo podía hacer como. A ver, te voy a mostrar la foto mejor. Ah, no, después cuando termine el video, te muestro la foto. Pero parece que lo dejó en otra carpeta. En la que Porque eso lo habíamos hecho. no, pero él la dejó en la carpeta porque ese era el cálculo de un... Mira, ahí... No, pero ahí... Sí. Sí, el de los 3 puntos de la coordenada, ¿no? Sí, estaban poniendo los dos. Sí, es que yo lo tengo ahí, pues. Mejor te envío la foto. Estoy esperando a que termine toda la clase para después enviarlo por YouTube y mandárselo a ustedes. Ya vale. Entonces dio la coordenada 104.720,90, 606.000 por 102. Hay que hacer un y el eje Y del norte.
claro, no tiene que después tirar para